Cordial saludo, bienvenidos al curso de microbiología. Hoy trataremos el módulo de micología. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el módulo de micología veterinaria. En esta primera diapositiva pues, se presentan algunas generalidades relacionadas con los hongos, particularmente con que 1.5 millones de especies se han identificado. Sin embargo, solo 80.000 especies han sido descritas como tal, con todas sus características, y solo 400 especies de hongos se consideran patogénicos o patógenos para humanos y animales. Sin duda alguna, pues los hongos son de distribución ambiental, o sea, se encuentran en el medio ambiente, son células eucariotas, heterótrofas, y ahorita vamos a desarrollar un poco, pero básicamente la principal clasificación es en mohos y levaduras. Su reproducción puede ser o sexual o asexual, la verdad es que los hongos tienen ciertas características o ciertas propiedades que lo hacen también bastante versátiles a soportar diferentes condiciones de pH y presión. Los hongos se pueden comportar como saprófitos, como parásitos o llevar un sistema de mutualismo. Entonces aquí tenemos dos de las principales clasificaciones. Entonces tenemos los mohos, que básicamente se caracterizan por ser filamentosos, ahorita vamos a detallar un poco más, y tenemos las levaduras, que básicamente son hongos unicelulares. Sin embargo, se han descrito que hay hongos que son considerados como dimórficos bajo algunas características ambientales particulares, pueden comportarse como mohos, o sea, hongos filamentosos o levaduras. Bueno, en cuanto a la estructura, de una manera muy general, tiene un cuerpo conocido como talo. Por su parte, las levaduras son células ovoides redondeadas, realmente pequeñas, entre 3 a 5 micrómetros, y si las cultivamos en laboratorio, en sus respectivos medios de cultivo, tenemos que son colonias con su características son cremosas. Tenemos por su parte los mohos, o que básicamente son segmentos tumulares, o sea, son filamentos. Estos filamentos se les conoce como hifas y su tamaño es un poco más grande que las levaduras, que son entre 2 y 10 micrómetros. Y si las crecemos en laboratorio, en su respectivo medio de cultivo, las colonias se caracterizan por ser filamentosas. Si nos vamos un poquito más a la estructura, a la pared celular, la pared celular es realmente gruesa, tiene una capa superficial donde están las glicoproteínas. Tenemos una matriz amorfa donde se encuentran algunos lípidos y algunos glicoproteínas también de la pared celular. Tenemos polisacáridos estructurales donde se destacan los glucanos y los quitosanos, y finalmente aquí se ve representado como la membrana celular, donde esta membrana es una membrana como cualquier eucariota. Sin embargo, presenta una característica importante, es la presencia del ergosterol. Los invito a que desarrollen las actividades relacionadas con los mecanismos de acción de algunos antifúngicos. Allí es donde se explica un poco cómo es el proceso o el mecanismo de acción de algunos antifúngicos para impedir la formación del ergosterol. ¿Cuál es la función básicamente de esta pared celular? Pues como principal la protección, le da la forma al hongo, la replicación, y una parte importante se comporta como antígeno, o sea, es un elemento bastante antigénico
por parte de los hongos. Una parte estructural importante, como les decía, de los hongos es el micelio. El micelio se caracteriza por presentar una estructura a su vez que se conoce como hifa. Estas hifas tienen la característica o pueden ser con características septadas, como su nombre lo dice, se presenta septos o divisiones como se observan en la imagen, o aparece la hifa no septada o también se le conoce como hifa cenocítica. Entonces tenemos los micelios con sus hifas septadas y hifas no septadas. Aparece entonces una clasificación como que son los tipos de micelios. Entonces tenemos dos tipos de micelio, un micelio vegetativo o también se le conoce como hifa, ahorita lo comentábamos, y aparece el micelio de fructificación. El micelio vegetativo o hifa le da cierta resistencia al hongo, sirve para nutrición del hongo, sostén y su diseminación. El micelio de fructificación, por su parte, se origina a partir del micelio vegetativo y sirve para reproducción y para la liberación de conidias. Entonces, dos tipos de micelios, el vegetativo o hifa o el micelio y el micelio de fructificación. En cuanto a la reproducción de los hongos, aparece una clasificación ahí muy general. Tenemos los hongos anamorfos, que tienen reproducción asexual. Tenemos los hongos teleomorfos, que tienen reproducción sexual. Y tenemos los hongos holomorfos, que básicamente tienen una reproducción completa, o sea, sexual y asexual. Sin duda alguna, la reproducción asexual es la más importante para la diseminación de los hongos. Entonces comencemos con la reproducción asexual. Entonces hay tres formas de reproducción asexual. Aparece la fragmentación del micelio, la germinación de una espora y la gemación de las levaduras. La fragmentación del micelio, básicamente, como su nombre lo dice, la hifa vegetativa se fragmenta. En este caso se presentan como artrosporas, pero básicamente la hifa vegetativa se va fragmentando o desprendiendo y de esta manera se va diseminando o va buscando otros sitios o lugares para crecer. Aparece otra, la germinación de la espora, como su nombre lo dice, a partir de una pequeña espora o una espora empieza a crecer o a germinar y finalmente pues da origen a las hifas. Y por último aparece la gemación de las levaduras, que es básicamente a partir de una célula madre. En este caso aquí aparece una célula madre, aparece una célula hija. Entonces tenemos tres tipos de reproducción asexual: fragmentación del micelio, germinación de la espora y gemación en el caso de las levaduras. Aparecen entonces, aquí hay un pequeño resumen gráfico de cómo se da la reproducción asexual por medio de estas estructuras o esporas externas, y básicamente el mensaje de esta diapositiva es que hay diferentes mecanismos por medio de los cuales los diferentes géneros o especies de hongos son capaces de producir todas esas estructuras o esporas externas. Como ejemplo tenemos de esporas asexuales, tenemos las artrosporas. Como les decía ahorita, se da la fragmentación de las hifas, en el caso por ejemplo de los dermatofitos. Aquí tenemos otro ejemplo de espora asexual, tenemos las blastosporas. Entonces aquí básicamente las conidias, que son estas estructuras, todas estas estructuras, las conillas se producen por gemación a partir de una célula madre de hifas o pseudohifas. Esto es característico, por ejemplo, de Cándida, la Cándida albicans. Tenemos también las clamidiosporas. Entonces estas clamidiosporas, aquí aparece, se observa en este punto, son las clamidiosporas. Son estructuras muy resistentes,
generalmente o particularmente permiten almacenamiento energético en condiciones adversas. Tenemos las macroconillas, como su nombre lo dice, son estructuras bastante grandes comparadas pues, con otras estructuras del hongo. Entonces son conillas bastante grandes y esto es característica de algunos hongos o de algunos dermatofitos en cultivo. Entonces aquí se ven multicelulares, entonces aquí observamos diferentes macroconillas, en este caso observamos 4 macroconillas, como les decía, por su tamaño grande. También tenemos como esporas asexuales las microconidias. Aquí se observan, son óvalos, son pequeñas estructuras, son óvalos bastante pequeños. Aquí en esta gráfica tenemos algunas macroconidias, entonces observen la diferencia de tamaño entre macro y microconidia. Mientras unas son óvalos pequeños, las macroconidias son estructuras grandes y alargadas. Y finalmente pues tenemos como en reproducción asexual, como esporas de reproducción asexual, las esporiangióforas que se encuentran en esta estructura. Cuando esta estructura se rompe, se da la liberación de las esporas. Aquí se ve otra esporangiófora donde en su interior vamos a encontrar o vamos a observar estas estructuras asexuales. Aquí pues otro gráfico donde se observan todas estas estructuras. Cuando se rompen se da la liberación de estas células que van a permitir que el hongo prospere en otro lugar o en otro sustrato. Entonces comencemos con la reproducción sexual. Entonces, de acuerdo a su compatibilidad sexual, los hongos se clasifican como monotálicos, heterotálicos y homoheterotálicos. Los monotálicos, en la reproducción sexual, tenemos que hay una célula donadora y que es representada con el signo más. Tenemos una célula receptora representada con el signo menos. Entonces recuerden que el cuerpo del hongo se conoce como talo, entonces los monotálicos, tanto la célula donadora como la célula receptora se encuentran en el mismo talo. Los heterotálicos, la célula donadora y la célula receptora se encuentran en diferentes talos. Y los homoheterotálicos, la célula donadora y la célula receptora puede estar en el mismo talo o en diferente talo. Sin embargo, de manera muy general, la reproducción sexual de los hongos se divide en 3 fases, una que se conoce como plasmogamia, otra que se conoce como cariogamia y una tercera fase que es la fase de meiosis. Ahorita vamos a presentarlo de una mejor manera. Entonces, ¿qué es la plasmogamia? El núcleo de la célula donadora penetra en el citoplasma de una célula receptora. Cuando ya esa célula donadora penetra en el citoplasma de una célula receptora, se da la fusión de los núcleos, que se conoce como cariogamia, formando un núcleo cigótico, y finalmente se da la meiosis, donde se producen las respectivas esporas sexuales. Entonces aparecen, así como hablábamos en la reproducción asexual, hay unos tipos de esporas asexuales. Aquí tenemos unas esporas sexuales, tenemos la cigóspora. Entonces aquí observen en el centro, es cuando ya se da la fusión. Aquí hay varias representaciones, o hay varias imágenes donde se ve la fusión de la célula donadora con la célula receptora. Tenemos otra espora sexual que es conocida como ascospora, y básicamente estos círculos negros o estructuras negras son las ascosporas cuando ya se da la respectiva fusión entre la célula donadora y la célula receptora. Tenemos también las basidiosporas, que también son células o esporas sexuales. Son todas estas pequeñas estructuras que, como igual que las anteriores, ya se ha dado la fusión de la célula receptora con la célula
con la célula donadora. Entonces, a manera de ejemplo de cómo se da esta reproducción sexual y asexual, entonces aquí les traigo como este es un hongo pues que tiene las dos reproducciones, sexual y asexual. Comencemos con la reproducción sexual, donde se da, recuerden las tres fases, que la primera fase es la plasmogamia, después sigue la cariogamia y después se da la producción de las esporas sexuales. Entonces aquí se da, en este gráfico se representan la plasmogamia, donde hay una fusión de los citoplasmas, donde hay en verde tenemos las células o los núcleos o las células receptoras, y en rojo tenemos las células donadoras. Entonces se da la transferencia de las células donadoras a las células aceptoras. Esto se le conoce como plasmogamia. Posteriormente, con el tiempo, en el transcurso de la reproducción, se da la fusión de los núcleos, que eso se conoce como cariogamia, y finalmente pues se da la producción de las esporas sexuales. Y estas esporas sexuales, por medio del proceso de germinación, da origen a las hifas, a las respectivas hifas. Entonces aquí comienza la reproducción sexual. Estas hifas dan producción a los respectivos conidios. Estos conidios germinan y de esa manera se da la reproducción asexual. Entonces recuerden, plasmogamia, carogamia, meiosis, se da la producción de las esporas sexuales. Estas esporas sexuales germinan y dan origen a la reproducción asexual. Esto es a manera de ejemplo. Entonces tenemos otro ejemplo, de igual manera como el anterior, se ven representados o se van a observar las tres fases, que es la plasmogamia, que básicamente la célula donadora migra o va hacia la célula receptora. Se da posteriormente la fusión de los núcleos, que se conoce como cariogamia, y posteriormente pues se da la producción de las esporas sexuales, en este caso son las ascosporas. Estas germinan, ¿cierto? Dando origen a la hifa, y esta hifa básicamente cumple la función de reproducción asexual, donde se producen las conidias, hay germinación, se producen las conidias, hay germinación. Básicamente es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, nuevamente, plasmogamia, cariogamia, meiosis, producción de células sexuales. Estas germinan y da origen a la reproducción asexual. En cuanto a la clasificación de los hongos, tenemos una clasificación aquí muy general. Entonces tenemos el Phylum Zygomycetos, Phylum Ascomycetos, Phylum Basidiomycetos, Phylum Deuteromycetos. Los zigomicetos, las estructuras reproductoras son las zigosporas, se conocen como zigosporas. El tipo de hongo son mohos, y el ejemplo pues más conocido pues es el hongo del pan o Rhizopus. En cuanto a los ascomicetos, sus estructuras reproductoras son las ascosporas. Pueden ser mohos o levaduras, y como ejemplo tenemos al Saccharomyces. En cuanto a los basidiomicetos, su estructura reproductora son ascosporas. El tipo de hongo son las setas, como se observan en la imagen, y como ejemplo tenemos el Agaricus como representante de este filum. Los deuteromicetos no tienen estructuras reproductoras, son microscópicos y son los famosos trichophyton que causan muchas afecciones en piel, particularmente de los mamíferos. Entonces, ¿cómo se da la interacción hospedero-hongo? Entonces, tenemos que el hongo puede estar en el ambiente o puede estar como comensal. Cualquier individuo
puede estar en contacto o frecuentemente está en contacto con los hongos del ambiente, y básicamente pues si se da una interacción normal donde el sistema inmune está habilitado con todas sus características o sus propiedades de protección, pues el animal no sufre ningún problema, ninguna afectación, ninguna enfermedad. Sin embargo, cuando se presenta una interacción anormal, ya bien sea por inmunosupresión, hay algunas condiciones genéticas que hacen de que un individuo sea más susceptible a contraer infecciones causadas por hongos. Indudablemente las lesiones de la piel, cuando hay alguna alteración de la continuidad o hay alguna alteración de la integridad de la piel, se favorece, eso se considera como una interacción anormal con los hongos y favorece la presentación de infecciones por hongos. Lesiones también de las mucosas. La antibioterapia también hace de que, o una antibioterapia prolongada hace de que la flora normal de la piel pierda sus propiedades, sus propiedades, y hace que sea más susceptible el individuo a contraer infecciones por hongos. Y obviamente bajo las condiciones de hospitalización, donde hay un ambiente propicio puede haber un ambiente propicio para la infección por hongos. Entonces, como les decía, el hongo está en el ambiente, siempre va a haber una interacción con el ambiente, pero cuando hay algunas alteraciones o unas interacciones anormales, generalmente por alteración de la habilidad del sistema inmune para proteger al individuo, pues entonces se presenta enfermedad. Entonces, es muy básico cómo se da esa interacción o cómo se hace el proceso de infección. Entonces, primero hay entrada o adherencia del hongo a los tejidos, hay invasión de los tejidos, el hongo se multiplica, coloniza, se disemina, y cuando es capaz o logras, como les decía anteriormente, evadir la respuesta inmune, pues hay daño a los tejidos, y es cuando obviamente se presenta o se enferma o se presenta la afección en los diferentes órganos, dependiendo el hongo que afecte al individuo. Pues bueno, esto refuerza lo que veníamos diciendo, que hay algunos factores predisponentes de invasión de tejidos por los hongos. Dosis altas de las esporas, obviamente una dosis pequeña puede ser superado o controlado por el sistema inmune, pero cuando hay dosis altas de las esporas, eso predispone a que se presente la infección. Cuando hay alteración de la continuidad o de la integridad de los tejidos, también favorece la presentación de enfermedad por hongos. Piel constantemente húmedo, los hongos preferiblemente crecen bajo condiciones de humedad alta, entonces una piel constantemente sometida a humedad alta pues es un factor predisponente para presentar infección por hongos. Y como lo que decíamos ahorita, la inmunosupresión, la terapia antibiótica prolongada, alteraciones del sistema inmune. También importante, algunos pacientes con algunas condiciones neoplásicas, la neoplasia es una condición o un factor predisponente para que los hongos invadan tejidos. Hay algunas características de edad, de raza y la malnutrición. Entonces vean que hay algunos factores predisponentes, pero muchos de ellos asociados a, al sistema inmunológico. Bueno, entonces como característica general de enfermedad ocasionada por hongos, tenemos mecanismos involucrados en enfermedad micótica. Entonces aquí tenemos tres razones o mecanismos por medio del cual se produce enfermedad micótica. Una, la micosis como tal, por la invasión del tejido. Dos, tenemos la micotoxicosis, o sea, son enfermedad causada por las toxinas producidas por los hongos. Y hay una parte bastante importante como enfermedad, la hipersensibilidad frente a los hongos. Entonces hay animales, hay individuos que
presentan una hipersensibilidad a, ya bien sea la estructura del hongo como tal o a sus toxinas. Entonces se clasifican las enfermedades micóticas según su sitio como micosis superficiales, como su nombre lo dice, afectan tejidos o la parte epidérmica, las mucosas. Tenemos las micosis subcutáneas, como su nombre lo dice, tejidos subcutáneos. Tenemos las micosis sistémicas y básicamente son varios los sistemas. Los invito a que desarrollen el interactivo o que desarrollen la actividad propuesta en un interactivo donde están todas estas enfermedades o todas estas micosis superficiales, subcutáneas y sistémicas con mayor detalle, con imágenes. Entonces los invito a que por favor revisen esta actividad. Como les comenté, tenemos las micosis superficiales que afectan particularmente a piel, membranas mucosas, micosis subcutáneas que afectan dermis y tejido conjuntivo, micosis sistémicos que afectan varios órganos. En el interactivo que les comenté aparecen con mayor detalle y mayor características de cada una de estas micosis. En el caso de las superficiales se presentan la dermatofitosis, la candidiasis, en micosis subcutánea la rinosporidiosis, la esporotricosis, la cromomicosis, los micetomas, y en micosis sistémicas aparecen en ese interactivo algunos ejemplos, algunas características de histoplasmosis, coccidiomicosis, criptococosis, aspergiliosis y algunas candidiasis sistémicas. Bueno, entonces con esto damos fin a las generalidades de micología. Les invito nuevamente a que revisen todas las actividades relacionadas con el interactivo para revisar estas enfermedades y desarrollar las actividades relacionadas con el material o los fármacos o medicamentos antifúngicos para controlar estas enfermedades. Muchas gracias.